Hola gente, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles acerca de la alquimia y el yoga. Esto es un tema interesante, ya que normalmente cuando se habla de alquimia, se habla de un desarrollo de esta disciplina desde el Egipto helénico, pasando por la alquimia árabe y luego llegando a su desarrollo tal vez más notorio en Europa a través de la Edad Media y del Renacimiento. Sin embargo, podemos rastrear el desarrollo de la alquimia en diferentes culturas y en distintas épocas. Esto sucede en distintos países y en distintas culturas de Oriente, y tal es el caso de la alquimia en la India y en relación a la práctica milenaria de el yoga. Ya para entrar en tema, el llamado opus magnum o la gran obra alquímica, el resultado que siempre se busca en el proceso alquímico, se refiere a un proceso de transmutación de un elemento o de una sustancia en otra mediante el encendido de una energía vital transformadora, conocida comúnmente en la alquimia como el mercurio. Convertir el plomo en oro puede entenderse no solo como un proceso físico, sino también como una metáfora de liberación del espíritu de la materia, que es el objetivo primordial tanto en la alquimia como en el yoga. Un buen punto de entrada para ver este tema es comprender la representación visual de una de las deidades más importantes de la India, llamada Nataraj o Shiva Nataraj. Nataraj es una de las formas que toma Shiva. Se dice que es el señor de la danza, el danzante divino. Simboliza no solo la danza universal, sino además la alquimia del Ashtanga Yoga. La danza del Nataraj activa la energía vital latente, que en la India se denomina Kundalini Shakti, y se convierte tanto en un acto de creación, simbolizado por la mano superior derecha que tiene, en la que sostiene un tambor, como también representa un acto de destrucción, representada por la llama que sostiene en la mano superior izquierda. La mano inferior derecha hace un mudra, una postura con los dedos que se llama Abhaya Mudra, que otorga paz y protección. La segunda mano izquierda apunta hacia abajo, hacia el pie izquierdo levantado. Esto es en señal de liberación. El pie derecho está plantado sobre el cuerpo postrado de Apasmara Purusha, que es el demonio del olvido. Simboliza la ignorancia humana de nuestra naturaleza divina. Además, un anillo de llamas y de luz surge de este danzarín y lo rodea, representando el poder purificador de la danza. El rostro de Nataraj, mientras tanto, permanece tranquilo, presenciando en silencio el tremendo despliegue de su propia energía con apenas un atisbo de sonrisa. Por otro lado, podemos rastrear la relación entre la alquimia y el yoga en muchos y muy diversos textos milenarios de la India, como por ejemplo lo es en los Yoga Sutras de Patanjali, texto fundacional del yoga. El primer sutra del segundo capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali es literalmente una receta para la alquimia en 3 niveles: físico, mental y espiritual. Este sutra describe 3 acciones que son demostradas por Nataraj. Lo que se denomina como tapas, que significa literalmente quemar, es alquimia física. Se refiere a la purificación en general y en particular a la práctica de asanas, de las posturas físicas del yoga. En la figura de Nataraj, tapas está indicado por el anillo de llamas y la propia danza que genera el fuego. Tradicionalmente, tapas se compara con el refinamiento del oro. El mineral, el oro, se transforma de sólido a líquido mediante el calor, para poder colar las impurezas. En el sistema de Ashtanga Yoga y en diversas prácticas del yoga también, la práctica de las posturas de las asanas comienza con el saludo al sol, Surya Namaskar, que genera suficiente calor para transformar el cuerpo en un estado más fluido, más líquido. El cuerpo se ablanda y empieza a sudar. La transpiración expulsa las impurezas del cuerpo. Los movimientos secuenciales del saludo al sol forman el vinyasa básico o movimientos similares a la danza que enlazan una postura con la siguiente. La respiración y el cuerpo se mueven juntos para liberar la energía latente y alimentar el fuego de las tapas. Tradicionalmente se dice que en medio de la actividad de la práctica de las asanas, de las posturas, que podrían considerarse además como una metáfora para diversas situaciones de la vida cotidiana, se dice que debemos desarrollar svadhyaya, o traducido significa autoobservación. Esto corresponde a la alquimia mental. Svadhyaya implica una adquisición de conocimiento, más bien de un autoconocimiento, a través de la capacidad de observarnos a nosotros mismos con claridad, sin exacerbarnos, y desarrollar
desarrollar esta capacidad de poder hacerlo en cualquier situación, en todas las situaciones de la vida. Svadhyaya está representado en el rostro de Nataraj, que presencia esa danza con muchísima calma. En la práctica de la Ashtanga Yoga existen 3 técnicas básicas para desarrollar este estado mental claro y sin estar exacerbado. Estos son la observación de la respiración, la postura y la mirada. La atención focalizada hace que la mente pase de la distracción a la atención, de modo que nos vemos a nosotros mismos con mayor claridad. Como mencionaba antes, esta práctica desarrolla nuestra capacidad de svadhyaya también en otras situaciones de la vida. Después está lo que se menciona como Ishvara Pranidhana, cuya traducción es literalmente inclinarse ante Dios. Esto es lo que corresponde a la alquimia espiritual. En India se considera que la liberación puede obtenerse a través de la devoción, y una de las formas que tienen de simbolizarlo en India es una tradición muy común, que es poner las manos y también muchas veces la frente en los pies del maestro, que esto además simboliza para ellos tocar los pies de Dios. Ellos interpretan esto como un acto de humildad, de gratitud y de reverencia a lo sagrado. En la figura de Nataraj, el Ishvara Pranidhana se indica con la mano inferior izquierda que apunta al pie izquierdo levantado. Tradicionalmente se considera al gurú o al maestro como un intermediario entre el estudiante y la divinidad. Igualmente, así como suele considerarse en India que el gurú o maestro es un representante de Dios, también se dice que el único gurú es Dios y que está en el interior de cada uno de nosotros. Con lo cual, el propósito principal del yoga tradicional es despertar al maestro interior, al gurú interior. Esto es lo que la tradición alquímica denomina convertir el plomo en oro, y que, como decíamos al principio, es el opus magnum. Por otro lado, también es notoria la afinidad entre la alquimia y el Hatha Yoga y el Tantra Yoga. En primer lugar, la tradición popular, registrada igualmente por viajeros de distintos lugares, se relaciona con los yogi alquimistas que llegarían mediante técnicas de respiración, las denominadas pranayama, y además la utilización de remedios vegetales y minerales para prolongar indefinidamente su juventud y a transmutar los metales ordinarios en oro. Un gran número de leyendas hablan de los milagros yógicos, fakires de los alquimistas, que vuelan por los aires, se hacen invisibles, etc. Los milagros de los alquimistas son en la India considerados poderes yógicos, los denominados siddhi en sánscrito. Muchos de estos poderes y milagros también son descritos por Paramahansa Yogananda en Autobiografía de un Yogi. Es un video específico en este canal acerca de ese libro que si quieren también lo pueden ver. Por otro lado, como les mencionaba, hay textos sánscritos muy antiguos que también confirman la tradición alquímica en la India. Nagarjuna, un famoso filósofo de la India, fue considerado como un gran autor de numerosos tratados alquímicos. Entre los siddhi o poderes obtenidos por los yogis figura la transmutación de los metales en oro. Los más célebres siddhi tántricos son al propio tiempo alquimistas nombrados. Los somarasa, técnica específica de la escuela de los Nata Siddha, también presenta un significado alquímico. Otro autor, Mandava Acharya, en su texto Sarva Darsana Samgraha, explica que la alquimia es una rama del Hatha Yoga. Literalmente este texto dice: el sistema mercurial, Rasayana, no debe ser considerado como un simple elogio del metal, pues es un medio inmediato, conservando el cuerpo, de alcanzar el fin supremo, la liberación. Y el tratado alquímico Rasa-Siddhanta, citado por Mandava, dice: la liberación del alma vital se halla expuesta en el sistema mercurial. Como podemos ver, esta simbología del mercurio muestra claramente el paralelismo del desarrollo de la alquimia en la India, al igual que en Occidente. Ya que sin dudas cuando se habla del mercurio estamos hablando no solamente del material físico, sino además de todas las implicaciones simbólicas del mercurio, de lo cual se ha hablado milenariamente tanto desde los textos griegos de alquimia, pasando por los textos árabes de alquimia y pasando también por todo lo que es el desarrollo de la alquimia en Occidente. Por otro lado, también podemos ver paralelismos muy concretos entre el yogi y el alquimista. En primer lugar, la analogía entre el yogi que opera sobre su propio cuerpo y su vida psicomental por una parte, y el alquimista que opera sobre las sustancias por otra parte. Uno y otro tienen el propósito de purificar esas materias impuras, de perfeccionarlas y finalmente transmutarlas en oro, porque el oro es la inmortalidad, es el metal perfecto, y su simbolismo se enlaza con el simbolismo del espíritu puro, libre e inmortal,
que el yogi se esfuerza mediante prácticas ascéticas en extraer de la vida psicomental, impura y sojuzgada. En otros términos, el alquimista espera llegar a los mismos resultados que el yogi, pero en vez de realizar estos procesos sobre su cuerpo, el alquimista realiza estos procesos sobre la materia. En lugar de someter su cuerpo y su vida psicomental a los rigores del yoga, el alquimista somete a los metales y a operaciones alquímicas homologables a las purificaciones y a las torturas ascéticas. Como les decía, todo este paralelismo, esta explicación también puede verse reflejada en los Yoga Sutras de Patanjali. Efectivamente, el yogi que practica Hatha Yoga, así como también el yogi que practica el yoga tántrico, pretenden transformar su cuerpo en un cuerpo divino, incorruptible, en el cuerpo de la gnosis, en el cuerpo perfecto, o inclusive muchas veces se lo denomina el cuerpo liberado en vida. Por otro lado, el alquimista busca la transmutación del cuerpo y sueña con prolongar indefinidamente la juventud, la fuerza y la agilidad. Además, el practicante del yoga tántrico, al igual que el alquimista, se esfuerza en dominar la materia sin retirarse del mundo, como si lo hace por ejemplo un asceta, sino que sueña en conquistarlo mediante sus prácticas. En resumen, hay fundamentos para ver que tanto en el yoga tántrico como en la obra del alquimista hay esfuerzos paralelos para franquear las leyes del tiempo, para descondicionar su existencia y conquistar la libertad absoluta. Recordemos que los alquimistas buscaban primero conocer los procesos de la naturaleza para poder replicarla con sus experimentos y luego buscan la transmutación acelerando los procesos de la naturaleza, de alguna forma ocupando el lugar del tiempo en la naturaleza para acelerar estos procesos que en la naturaleza se dan de una forma muchísimo más lenta. Esto tiene un correlativo directo con la práctica del yogi, que justamente busca transformar su cuerpo en un cuerpo divino en donde libera a la naturaleza de sus propias leyes. La creencia en la transmutación, así como la fe en la posibilidad de prolongar indefinidamente la vida humana, se encuentran en la India desde muchísimo antes de la influencia de los alquimistas árabes en la India. Si bien está claro que el uso del material del mercurio en la India y la aparición de esta terminología en sus textos se debe a la influencia árabe en la India, el mercurio en realidad simplemente vino a sumarse a una serie de sustancias y de procesos que ya eran conocidos y utilizados por los alquimistas indios. Son numerosos los textos donde se habla del mercurio en la India y también se habla de la importancia de fijar al mercurio como un objetivo a realizar en la práctica alquímica en la India. Esta transformación del mercurio en términos espirituales es lo que Patanjali en su libro en los Yoga Sutras llama Chitta Vritti Nirodha, que se podría traducir como eliminación de los estados de conciencia o eliminación de las fluctuaciones de la mente, lo cual es la meta central del yoga. De alguna forma relacionan la fluidez del mercurio, el movimiento que tiene este elemento, con los torbellinos de la mente, con los procesos mentales, que intentan justamente frenarse, fijarse a través de las prácticas del yoga. Por eso se habla de la importancia fundamental de que el mercurio sea fijado, que pueda frenarse ese movimiento del mercurio. Muchas veces se habla del mercurio en esos términos como mercurio muerto o mercurio fijado. A punto tal se habla de la supuesta eficacia de este material, que dicen que este material hace que el hombre sea inmortal. Dicen que una pequeñísima cantidad de este mercurio muerto puede transformar en oro a una cantidad de mercurio infinitamente menor. Entonces podemos ver cómo cuando se habla de la transmutación del plomo en oro, o cuando también en la alquimia se habla del opus magnum y del elixir de la vida, son cuestiones que figuran perfectamente por igual en la India, cuando se habla de esta transmutación de los metales, así como también se habla de que el cuerpo esté perfectamente sano aún a pesar de los años, e inclusive se habla en términos de lograr la inmortalidad, lo cual obviamente coincide con el que era el objetivo de los alquimistas occidentales con el elixir de la vida. Vale obviamente hacer la aclaración de que el valor científico, químico, de hablar del mercurio como un elemento sanador, es decir, tomar esto de una forma totalmente literal, tiene una validez nula. Como sabemos muy bien al día de hoy, el mercurio es una sustancia absolutamente tóxica. Además también vale la mención de que en la alquimia cuando se habla del mercurio, no solamente se habla del mercurio como elemento
elemento, es decir, como sustancia, sino que tiene muchos otros significados que trascienden al de la sustancia. Por lo tanto, este es simplemente un recordatorio de cuando los alquimistas hablan de todas estas virtudes del mercurio, sería un gravísimo error que traduzcamos esto en términos de que lo que hay que hacer entonces es ingerir mercurio, porque si no claramente terminaríamos todos absolutamente intoxicados y literalmente muertos. Entonces es bastante recomendable entender al mercurio e interpretarlo simbólicamente. Y en todo caso, si hay un interés de comprender mejor los procesos químicos de los que habla la alquimia, hay que hacer un análisis muy detallado de cuestiones que en este momento no vienen al caso. Por otro lado, recordemos que a lo largo de la historia en la India hubo un desarrollo increíble en términos de química y en términos de medicaciones a partir de un conocimiento muy profundo de la naturaleza. Y esto también en la India tiene un correlativo muy grande en su desarrollo espiritual, con lo cual para las tradiciones de la India, si bien muchas veces hablamos de procesos químicos que en la India se conocían, es importante recordar que para el alquimista indio, las operaciones con las sustancias minerales no podían ser solamente simples experimentaciones químicas, sino que todo lo contrario, para ellos tenía consecuencias kármicas, consecuencias espirituales muy concretas. En la India siempre que se habla de estos procesos alquímicos estamos hablando de procesos que pueden encontrarse en términos de experimentación con sustancias, experimentaciones precursoras de la química, pero indudablemente cuando hablamos de la grandísima mayoría de estos procesos de transmutación, estamos hablando de procesos espirituales, pero que como pudimos ver también tiene un correlativo directo con prácticas en lo físico, con el propio cuerpo y también con la atención, con la mente, por lo cual podemos ver que el desarrollo de la alquimia en la India no es algo especulativo, sino que es totalmente comprobable, tanto en las simbologías que se presentan en sus deidades más importantes, así como también lo podemos ver en numerosos testimonios de muchísimos escritores antiguos de la India. Y además, llevado a la actualidad, en prácticas absolutamente realizables por cualquiera de nosotros, tales como es el Ashtanga Yoga, el Hatha Yoga y demás, que las podemos incluir en la vida cotidiana y que además podemos entender su profundidad y su correlación con los procesos de los cuales hablaron los alquimistas a lo largo de toda la historia. También me parece interesante recomendarles que si les gusta este tema y quieran incursionar en la lectura de algunos textos en donde se habla de la relación entre la alquimia y el yoga, el autor que yo conozco que más me gusta cómo describe este tema y del cual además tomé bastante información de él para este video, es Mircea Eliade, que escribió varios libros sobre este tema y que además son libros que son bastante fáciles de conseguir. Por otro lado, si les interesa específicamente la alquimia, hice un video introductorio acerca de este tema llamado Psicología y Alquimia, donde hablo de todos estos procesos alquímicos, su relación con procesos psicológicos, principalmente en términos de cómo lo explicó Carl Jung, y cómo todo esto se puede reinterpretar y utilizar en un proceso de autoconocimiento, que cada uno de nosotros podemos aplicar en nuestras propias vidas. Les dejo el link a este video que hice llamado Psicología y Alquimia para que lo vean si les interesa. Espero que les haya gustado este video, aguardo sus comentarios, sus ideas, también sus recomendaciones si a partir de lo que vieron en este video se les ocurrió algún tema para recomendarme para que haga un próximo video. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse a este canal y de esta forma apoyan muchísimo a que yo continúe haciendo estos videos y nos vemos en un próximo video en Salir del Laberinto.